Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Y en el episodio de hoy tenemos la gran suerte de poder entrevistar a Yosune Murillo. Yosune fue ciclista profesional y ahora se dedica al entrenamiento. En estos últimos años, Yosune ha sido entrenadora de ciclistas en el equipo Movistar, siendo la responsable de numerosos éxitos en el equipo femenino y en el equipo masculino, siendo la entrenadora responsable de algunas victorias en campeonatos de España e incluso de un Giro de Italia. Pero, mucho más allá de esto, pues como ella dice, los protagonistas son los y las ciclistas, vamos a hablar de, por ejemplo, las diferencias que hay en el entrenamiento de chicos y chicas, cómo pasó de ser ciclista a ser entrenadora, qué cosas aprendió por el camino, la mentalidad de los y las campeonas e incluso consejos para ciclistas juveniles o sub-23. Es una conversación súper interesante de la que he aprendido mucho, así que sin más os dejo con la entrevista. Hola Yosune, bienvenida al podcast. Muy buenas. Bueno, lo primero es decirte que es un placer, un verdadero honor que estés con nosotros. Además, por desgracia quizás, pero creo que eres la primera mujer en venir entrevistada al podcast, que eso también quizás es algo en lo que debamos trabajar. Y bueno, viendo tu transición de ciclista a luego entrenador y la progresión que has tenido en tu, pues bueno, tanto en tus entrenados como en ti misma, pues me gustaría preguntarte un poco por esto, ¿no? ¿Cómo decides tú cuando eras corredora que iba a pasar a ser entrenadora o te surgió sobre la marcha? ¿Cómo te hiciste entrenadora? Bueno, la verdad que yo tenía claro que quería estudiar algo dedicado al deporte, porque bueno, siempre lo he hecho y me apasionaba, ¿no? Y bueno, cuando descubrí la licenciatura de educación física, pues me metí a ello de lleno y bueno, y aunque te enseñan muchas cosas sobre todo, pero didáctica, pedagogía, alto rendimiento, pero te dan como flecos y yo mientras tanto estaba compitiendo, ¿no? Entonces a mí me apasionaba todo lo que es la fisiología, el rendimiento y bueno, pues coincidiendo allí con profesores que me guiaban también y a la vez siendo ciclista, pues al final intenté encaminar todo pues para aprender más y bueno, y ahí me surgía el gusanillo, ¿no? De decir, joder, ¿por qué no me puedo dedicar a la preparación física? Y por eso mismo, pues bueno, y a la vez, pues bueno, pues mi entrenador, por ejemplo, en aquella época que era Félix Ugalde, que es un hombre apasionado del ciclismo que lo vive, pues como te digo, pues bueno, a la vez me echaba un cable, no, venga, cuando termines esto, si te gusta, pues ahí tienes el máster de alto rendimiento y la verdad que con su ayuda y luego también con mi pareja que en esos momentos pues también era ciclista, ¿no? Pues al final, pues bueno, pues como que me empujaron pero queriendo, ¿no? A lo que quería, vaya. Sí, a Félix Ugarte también lo tuve yo, no como entrenador directamente, pero de seleccionador en juveniles. Y sí que nos enseñó muchas cosas, además no solo de entrenamiento, de táctica, de técnica. Y tú, cuando eras corredora y, por ejemplo, estabas con él, ya pensabas, ¿por qué aplica esta metodología? ¿O qué pasaría si en vez de esto hago esto otro? O sea, te planteabas ya las cosas por ti y le hacías que te enseñase o dudar, por lo menos. Sí, sí, sí. Yo al final yo creo que un ciclista cuando está trabajando con un entrenador, ¿no? Esto es como un alumno que tiene un profesor, ¿no? Cada profesor es diferente, pero cada profesor le va a enseñar cosas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que como alumno o como ciclista lo que tienes que intentar aprender es lo que te está transmitiendo. A un profesor de nada le sirve que ese alumno solo reproduzca lo que él le transmite, ¿no? Lo importante es que si le da unas herramientas, que ese alumno, ese ciclista, luego sea capaz de utilizar esas herramientas, ¿no?
para mí ese es esa función, ¿no? Que tiene el entrenador o que tiene un profesor. Y Félix, por ejemplo, a mí me enseñó que había que cuestionarse las cosas, ¿no? Y que había que darle un sentido a cada entrenamiento, que si había unas series ese día, pues esas series estaban encaminadas a conseguir un objetivo sobre tu organismo, ¿no? Y bueno, yo aprendí muchísimo con él porque, bueno, él era muy claro, era riguroso, pero a mí me enseñó muchísimo. Ahora que eres entrenadora, ¿hay algo que digas, jope, si hubiese sabido esto cuando competía, quizá me hubiese ido un pelín mejor? Hombre, pues sí que eso, por ejemplo, con mi pareja lo he hablado muchas veces, con Juanjo, ¿no? Que dices, joder, si igual no saber, ¿no? Sino tomarte las cosas de otra manera o igual intentar establecer conversaciones, pues con directores para acercarte más o sí que es cierto que una vez que terminas tu carrera deportiva, echas la mirada atrás y desde luego, pues yo me acuerdo, pues en el primer mundial estaba en la salida y es que pues no era capaz de focalizarme de dónde estaba ni cómo iba a actuar, ¿no? Porque los nervios, o sea, me superaban, pero totalmente, ¿no? Y sí que es cierto que ahora ya con otra experiencia, pues bueno, ves las cosas de otra manera y claro, pues el vivir esas experiencias y compartirlas, ¿no? En mi caso con mi pareja, pues sí que te ayuda a ahora identificar situaciones de ese tipo y, y bueno, y poder echar un cable en ese sentido, ¿no? Pues me rompí ahí la clavícula, ¡buah! Parecía que se terminaba el mundo y en 2 semanas estaba andando en bicicleta, ¿no? Hay lesiones más graves que es cierto que dices, joder, pues te toca estar 3 meses parado. Pues bueno, pues te toca, ¿no? Pero bueno, sí que afrontas las cosas de otra manera y creo que las experiencias te ayudan a decir, ostras, miro para atrás y desde luego que sí que hubiese actuado tal vez de otra manera y sobre todo con otra tranquilidad. Sí, al final, como tú dices, casi cuando miras atrás y ahora que lo sabes, actúas con un poco más de visión global, ¿no? Y no vivís tanto dentro del túnel de presión, ¿no? Que me he sentido muy identificado cuando lo decías. También esa presión que nos imponemos los corredores, que todo tenía que estar perfecto y al final venían muchas lesiones y muchos malos rendimientos de intentar hacerlo todo tan perfecto que el conjunto del organismo es el que fallaba, ¿no? Que al final, por un lado o por otro acumulábamos fatiga, ¿no? Y ahora desde fuera lo piensas y dices, quizás me lo tomaba o era demasiado perfeccionista, ¿no? Sí, eso es. O sea, yo, por ejemplo, pues la experiencia de años de entrenamiento, pues sí que veo que, pues tanto en el ciclismo femenino como yo te diría que en el sub-23, ¿no? Esa categoría que tienen que demostrar tanto para poder dar el salto y hoy en día toda esa, al final hay competencia, ¿no? Pues hasta dentro del equipo incluso, ¿no? De, ostras, tengo que demostrar un poquito más y eso hay veces que te lleva a errores de esas ansiedades, de eso querer hacerlo todo tan bien que incluso te pasas, ¿no? Y incluso no te deja disfrutar, ¿no? Que al final que cuando somos cadetes, somos juveniles, disfrutamos de la bicicleta y porque pues oye, nos apasiona y salimos a entrenar, a disfrutar, pero ya llegas a otras categorías, incluso en mujeres, te estoy hablando que vas a competir a una flecha balona o a una Copa Francia, ¿no? Y la competencia es tal, pues que si no obtienes un buen rendimiento o el rendimiento que esperabas, te vienes abajo y yo creo que no tiene por qué ser así, ¿no? El ciclismo al final es un deporte de larga duración, de larga resistencia y no solo en un día vas a poder demostrar todo lo que tú vales y por eso mismo pues yo creo que bueno, no, necesitamos de esa calma, ¿no? Y de decir, bueno, pues tranquilidad, que al final si entrenando nos estamos encontrando bien, aunque nos salga una carrera mal, la cuarta
seguro que nos va a salir bien, ¿no? Y bueno. Sí, sí. No sé si te pasa a ti, pero a mí sí me ha pasado a veces que hay juveniles o sub-23 que quieren hacer las cosas más perfectas que algunos profesionales y precisamente esa falta de tranquilidad es la que muchas veces lleva a cometer fallos. Sí, 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 desde luego. O sea, lo pienso, ¿eh? Y conociendo diferentes las categorías, la verdad que la de sub-23 me parece, pues incluso más exigente, ¿no? Que la profesional, porque es cierto que, pues bueno, los chavales están en esa edad de estoy estudiando, estoy terminando los estudios, quiero ser profesional, tengo que hacerlo todo súper bien, estoy pidiendo a mis padres para que me ayuden para darme un buen masaje o poder costearme los viajes. Y bueno, y al final entran muchas dudas también que hay chavales que no, ¿eh? Hay chavales que lo tienen muy claro y es dejarse llevar y lo llevan más fácil, ¿no? Pero hay otros chavales que igual sí que pues son años difíciles, ¿no? Y bueno, yo lo primero que les digo es que no se les puede olvidar que el hacer ciclismo es porque lo han elegido y que lo tienen que disfrutar y que es una manera de aprender también, ¿no? Que todo el esfuerzo que vayan a hacer por intentar llegar a ser profesionales, aunque luego no lo consigan, que les va a valer para la vida, ¿no? Al final no es un deporte de estar sentado y pegarse ahí un montón de horas delante del ordenador, ¿no? Es un deporte de que te tienes que cuidar la alimentación, tienes que descansar súper bien, tienes que entrenar súper bien y tienes que tener una mente también bien clara, ¿no? Pero si se nos olvida lo que es disfrutar, pues mal lo llevamos. Pues sí, genial, genial, Yosune. Bien, cambiando un poco de tema, leí que eras la única preparadora en el World Tour. Desconozco si este año seguía siendo igual, pero precisamente por eso quería preguntarte, ¿cómo ha sido tu transición, pues desde que cuelgas la bici hasta llegar a donde estás? Pues bueno, estando entrenando profesionales solamente, ganando un Giro de Italia, ¿cómo ha sido esa progresión y a qué crees que puede deberse que hayas sido la única? Si crees que has tenido más complicaciones de la cuenta. Bueno, la verdad que es una pregunta que me la han hecho varias veces, ¿no? Por el hecho de ser mujer y estar, pues, como mi figura de entrenadora. Pero bueno, yo creo que muchas veces yo era la primera que me ponía ese bache, ¿no? De decir, ostras, yo podré entrenar a un profesional, porque realmente decía, más que todo por estar preparada, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto como quien dice, yo empecé entrenando pues, a alguna compañera juvenil o luego amateurs, poquito a poco a más gente y bueno, y por ejemplo, pues tuve la experiencia porque cuando mi marido dejó de ser profesional, bueno, mientras era profesional, también él me planteó de decirme, joder, ¿por qué no me entrenas a mí? Y ahí ya me entró como, uff, ya seré capaz, ¿no? Pero bueno, pues ahí él coincidió con Íñigo Mújica, que también fue profesor mío en el IBEF, y bueno, y él me revisaba un poco los entrenos y me decía, joder, pues yo no lo cambiaría, yo creo que está bien. Y bueno, también me apoyó, me dio confianza, el rendimiento de Juanjo era bueno y bueno, eso me dio confianza, ¿no? Para ir trabajando y ir haciendo pues lo que yo creía que estaba bien, ¿no? Y también empecé a trabajar pues con juvenil sub-23 del Lizarte y bueno, la verdad que pues bueno, sí que es cierto que ahí he aprendido un montón porque he tenido la posibilidad de trabajar con diferentes chavales, diferentes experiencias que han ido subiendo para arriba oye, confiaban en mí y les gustaba, ¿no? Cómo les encaminaba. Y bueno, al final eso, el paso natural era de Lizarte, el que progresaba, pues poder pasar a Movistar. Y sí que es cierto que con Richard al final, pues bueno, él cuando pasó a Movistar, pues,
pues lo pidió, ¿no? Dijo, joder, yo estoy entrenando muy a gusto con Josune y me gustaría poder seguir trabajando con ella. Anteriormente estaban Pedrero, Arcas, que también habían pasado por aquí y bueno, y también me reclamaron, ¿no? Entonces, pues bueno, fue como un paso natural, ¿no? Que los ciclistas mismos decían, joder, que nosotros con Josune hemos trabajado bien, creemos que funcionamos y ese fue el paso por el que yo fui al Lizarte, yo creo, o sea, al Movistar, perdona. Ujú. Y también está entrenando a muchas chicas, ¿no? Del conjunto femenino. Eso es, sí, pues cuando yo entré, justo fue cuando se inició el equipo femenino y ahí mismo pues empecé a trabajar pues con Paula, con Eider y con Alicia. Ujú. Ujú. Muy bien. Poca gente puede haber, yo creo, en el mundo que pueda decir, contestarnos mejor a estas dudas que tenemos. Sobre todo, una cosa en la que creo que hay mucha incertidumbre, por lo menos para mí, es en el tema de las diferencias en el entrenamiento de una mujer y un hombre. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué diferencias más grandes encuentras? Y bueno, ahora hablaremos después, si no, cómo podemos pues darle algo personalizado o óptimo a cada uno. Hombre, yo te diría que sobre todo el volumen de entrenamiento. Al final, un ciclista profesional necesita más horas de entrenamiento porque sus carreras son más largas, tiene vueltas por etapas de más días y la exigencia del ritmo, sobre todo, pues es mayor, ¿no? En el World Tour que comparando con las chicas. Yo sí que es cierto que tengo que decir que el ciclismo femenino en los últimos 6 años ha evolucionado un montón, ¿no? Porque cuando yo competía, que lo dejé en el 2008, al final pues había un abanico de 10, 12 corredoras que más o menos se estaban repartiendo todas las carreras a nivel internacional y sobre todo pues de vez en cuando alguna de un grupo medio pues podía entrar en el grupo de delante, pero hoy es el día que ese grupo medio tiene un nivel medio muy alto y bueno, y luego pues están las superclases como Van Bleuten y demás que están demostrando pues que todavía tienen un puntito más, pero el nivel medio del pelotón femenino ha subido una barbaridad, ¿no? Al final las chicas cada vez se nota que le están apoyando económicamente, que la UCI también ha hecho ese impulso porque hay carreras de mejor nivel, hay mejores equipos, están mejor equipadas y bueno, y que las chicas se puedan dedicar exclusivamente al ciclismo, pues hace que puedan trabajar mejor. Y lo que te digo, no necesitan hacer 6 horas ni 5, pues de vez en cuando sí, pero si no las carreras de chicas, la más larga pues suele ser el Mundial o este año en el Giro que les metieron una etapa de 160, pero bueno, que no es lo común. Lo común es que hagan carreras de 3 y media, 4 como mucho y ya está. Y en cuanto a la intensidad, ¿reaccionan mejor las chicas a la intensidad? ¿Les meten más intensidad, meten menos volumen? Pues yo creo que ahí ya vamos un poco a lo personal. Al final es conocer a la chica y hay chicas que son muy diésels, hay chicas que necesitan trabajar esa explosividad porque al final se defienden mejor en esos terrenos y luego hay chicas pues que tienen es potenciar el umbral para mejorar en las subidas de larga duración, que es donde realmente van a poder sacarle rendimiento, ¿no? Al final yo creo que ahí tampoco habría tanta diferencia entre chicas y chicos. Cada uno somos diferentes y unos están capacitados para escalar mejor y hay que potenciar eso o no, hay que potenciar la explosividad porque somos muy lentos y si no, no somos capaces de pasar los repechos que se suben con mucha intensidad.
Entonces, pues bueno, yo ahí tiraría más a individualizar el entrenamiento y no por ser chica o chico, sino más que todo por las características de cada uno. Genial, genial. Al final es más importante, ¿no? Nuestras diferencias genotípicas Eso es. que luego el sexo en el que estemos. Ujú. Y también con esto, porque al final hay muchas teorías, pero pocos, bueno, pocos, nosotros, yo por lo menos no he tenido esa experiencia, ¿no? Que tiene alguien desde dentro. Y sabes que hay muchísimo ruido, por lo menos mucha importancia, en cuanto a las fases del ciclo, pues Ujú. en función de si tocaría entrenar más fuerza o más resistencia. Y Ujú. también parece, ¿no? Como si hubiese que entrenar solamente en función de la fase del ciclo en la Ujú. que la mujer esté. Entonces, pues me gustaría preguntarte a ti precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo afecta el ciclo menstrual al entrenamiento? Si lo cambias mucho en función de la fase del ciclo, si lo cambias poco o si depende también de la persona. Hombre, yo ahí creo que es volverse demasiado loco en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque luego a ti te toca competir y da igual en el ciclo que estés, o sea, no puedes elegir y decirle a tu director, lo siento, estoy en fase menstruación y hoy me tienes que llevar tranquilita. No, no, sí, aquí las rivales te van a llevar a piñón, ¿no? Y yo creo que eso no es extrapolable totalmente a lo que es luego la competición, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que la corredora tal vez de cara al entrenamiento de fuerza o si le quieres dar un poquito de, de especificidad a ese entrenamiento y justo te toca pues que estás en la fase que no conviene trabajar la fuerza, pues se podría intentar aclimatarlo. Yo te digo que no lo he hecho porque creo que la corredora ya bastante les mareamos, que si con los datos de potencia, que si con la frecuencia cardíaca, que si el peso todas las mañanas, que si la frecuencia cardíaca es reposo, que si sensaciones entrenando. Le añadimos menstruaciones, sensaciones de... porque cada uno es muy personal también con la menstruación. Hay gente que justo cuando le baja la regla, pues igual es cuando más camina y hay gente que al revés, está más cansado. Entonces, yo ahí iría más a cómo te afecta la menstruación y si nos afecta realmente de pues no somos capaces del dolor de piernas, lo toleramos peor y demás, pues bueno, a partir de ahí intervendría un poco, pero tampoco cuadrarlo todo tan milimétrico porque realmente luego vamos a competir, se nos adelanta y ya nos descuadra y psicológicamente ya estamos derrotados antes de salir a competir. Sí, sí, y que al final es más importante pues, el carácter general del entrenamiento o los principios que ese 1%, ¿no? Que pueda ser el que esté en una fase ovulatoria o no lo esté o cosas así, ¿no? Siempre y cuando por lo menos no tengas tanta molestia que te impida el entrenar, ¿no? Eso es, sí, sí. O sea, yo he tenido experiencias, pues mira, yo lo llevaba muy bien y la verdad que nunca me ha dolido una barbaridad y demás, pero he tenido compañeras que antes de salir en una etapa del Giro estaban retorcidas de dolor, metidas en la furgoneta que no sabían si iban a ser capaces de salir. Entonces, ¿qué le vas a decir tú a esa corredora? De hoy te toca coger la fuga, hoy pues nada, le vas a decir, venga, a lo que puedas, ¿no? Y ya está. Entonces, pues bueno, en casa sí que puedes decir, pues bueno, hoy te tocaban series de fuerza, pero pues bueno, si te tienes que quedar en la cama con la tripa calentita y tomarte un antiinflamatorio para intentar pasar el día, pues lo haces, ¿no? Pero es que luego en competición pues nos encontramos con estas situaciones y es muy difícil. Sí, sí, yo mi pequeña experiencia de algunas chicas que llevo es Ujú. que cada una reacciona diferente. O sea, Eso unas es, con el eso ciclo es. van mejor, otras van peor y Ujú. claro, no sabes entonces cómo actuar. Eso es. Sí, sí, sí. Al final, pues
Pues yo creo que ahí es sobre todo esa confianza, ¿no? Que tú le puedas transmitir y decirle, venga, pues hoy vamos a ser conscientes que igual nos duelen más las patas, sí, pero eso no nos impide en que podamos dar rendimiento. Eso yo creo que no nos pone una barrera, ya nos las pondrán las rivales, ¿no? Esa barrera. Vale, entrando un pelín más en el entrenamiento, siempre he pensado, aunque bueno, no podría demostrarlo con datos quizás o con un estudio, que las chicas o las mujeres, al ser más oxidativas, deberían, entre comillas, o para el ciclismo, entrenar más intensidad o ser más susceptibles de mejora con el entrenamiento muy intenso que los chicos. ¿Te da esa sensación o al final como todo es individual? Pues para mí también sería individual, ¿eh? Yo no te creas que porque sean más oxidativas les meto más intensidad. Incluso a veces al revés, ¿eh? Porque a la hora de poder recuperar bien de esos esfuerzos, no sé, yo te diría que por eso me gusta, por ejemplo, te voy a decir que entrenen pues tanto con vatios como frecuencia cardíaca, ¿no? Para ver sobre todo el efecto que tiene, pues bueno, al final tú marcas unos vatios y ver un poco esa frecuencia cardíaca, ¿no? A ver cómo está actuando. Y hay veces que se ven diferencias, ¿no? De 10 de 10 eh, frecuencias diferentes, ¿no? Es decir, joder, aquí va a 160 pulsaciones y aquí en esta semana va a 150, ¿no? Y dices, joder, y es, la misma potencia, ¿no? Y por eso me gusta ver ese efecto que está teniendo el entrenamiento en ella. Y más que meterles más intensidad, pues no, yo no te diría, ¿eh? Yo también te diría que individualizo y procuro darle a cada corredora pues lo que creo que hay que darle. Trabajo de umbral, sobre todo para que tengan esa confianza. Sí que es cierto que las carreras de chicas en un repecho de 4 minutos se puede romper, así como en chicos pues igual no, pero en chicas sí, pero no creo que por eso mismo haya que solo trabajar esas intensidades. Y en cuanto al trabajo de fuerza, ¿lo ves más importante, menos o igual, individualizando? Pues ahí te diría lo mismo también, porque, bueno, al final yo trabajo con chicas que les gusta hacer ese trabajo de fuerza durante todo el año y en el gimnasio y luego hay chicas que trabajan esta primera parte de preparación, pues sí que realizando ese trabajo de gimnasio, 2 días o incluso 3 semanales y luego ya lo enfocan sobre todo a trabajo de fuerza encima de la bicicleta, pues con diferentes cadencias cadencia mantenida, tipos sprints y luego se olvidan del gimnasio, ¿eh? Porque mentalmente les supone más carga que otra cosa. Sí, sí, que muchas veces entonces, al final las diferencias son más las que nosotros nos creemos o queremos ver que las que hay en realidad en cuanto al proceso de entrenamiento, ¿no? Porque, es que te lo digo porque, por ejemplo, alguna chica me ha dicho, es que tengo que entrenar en función de la fase del ciclo en la que esté, ¿no? Sí, O sí, que sí. son cosas que se dicen mucho, como que queremos nosotros ver la diferencia donde no la hay o centrarnos en la Sí, pequeña diferencia que tenemos eso en es. vez de en el 99% de similitud. Eso es. Yo te diría que por desgracia no hay apenas estudios de chicas con la regla, menstruación y sobre todo en ciclistas que nos puedan decir que hay que entrenar en base al ciclo menstrual. O sea, entonces, pues sí que es cierto que ha salido alguna cosa, pero con una muestra pequeñita. Entonces, para mí,
es como complicar demasiado. Si luego hubiese una evidencia científica por detrás que nos está diciendo eso, ¿no? Yo creo que con toda la historia deportiva que podemos tener, pero tanto en el ciclismo como en el atletismo, como en otros deportes de resistencia de larga duración, que realmente se hubiese visto eso, pues ya estaríamos entrenando teniendo en cuenta el ciclo menstrual, ¿no? De aquí a 30 años igual lo estamos haciendo porque ya trabajamos pues todavía más específico, le damos importancia a todavía muchos más detalles, pero yo creo que eso al final está perdiendo que a lo esencial se le dé la importancia que tiene, ¿no? Y muchas veces el decir, el deporte, el ciclismo es un deporte de resistencia de larga duración. ¿Qué predomina? La resistencia. Por supuesto que la fuerza es muy importante y hay que trabajarla. Y nos ayuda a mejorar y a potenciar, desde luego. Pero no se nos puede olvidar de donde lo esencial, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, bueno, ¿cómo es el proceso de entrenamiento así a grandes rasgos que tienes con tus corredoras? Por ejemplo, pues a la hora de tomar decisiones sobre si aumentar la carga, disminuir la carga de entrenamiento, ¿eres más de guiarte? Bueno, sé que me va a decir las dos, pero cuando no coinciden, ¿le das más predominancia o más importancia a los datos que te va dando la corredora o a las sensaciones que te transmite? Pues muchas veces igual a las sensaciones, ¿eh? Porque, hombre, desde luego que los datos son objetivos y nos ayudan, ¿no? Lo raro es que los datos no vayan en concordancia con las sensaciones, yo creo, que muchas veces al final hoy es el día que ellos mismos ven esos datos buenos y dicen, ¡buah, voy súper bien entrenando!, ¿no? Y cuando no los ven tan bien, ¿no? Les haces un test y no les sale como quieren y ¡buf! Es que voy fatal, ¿no? Y es cosa de un día, de un test. Entonces, yo creo que va unido a, hoy en día, pues tenemos el potenciómetro que nos está chivando todo el rato a qué números nos está dando y es que formalizamos nuestras sensaciones en base a esos datos. Y si no, dile a cualquiera que salga 10 días sin el potenciómetro y que te diga las sensaciones. Pues bueno, te dirá, pues no sé, la verdad que es que no sé cómo me estoy encontrando, ¿no? Y bueno, es lo que pienso. Sí, sí, no, yo también lo decía, porque a veces ha pasado que a veces o sea, vas bien cuando ya has calentado, cuando estás entrando, ¿no? A lo mejor un poco al principio de la fatiga, del sobreentrenamiento, que sigues yendo bien, pero te cuesta entrar en calor, te cuesta al principio mover las piernas y a lo mejor luego da unos vatios muy buenos, pero ya es como un toque de atención de, oye, este chico como siga así o esta chica sí que se va, ¿no? Le va a dar la vuelta a la montaña del pico de forma y va a empezar a bajar, ¿no? Sí, 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 está claro, está claro. Lo que pasa que, no sé, yo ahí, yo siempre digo, si tú entrenando te encuentras bien, lo normal es que vayas a competición y te sigas encontrando bien. Lo difícil es que tengas unas malas sensaciones y encima que igual los datos te estén diciendo que el pulso va muy alto o por lo que sea no estás costando y llegues a competición y oye, y de repente vayas súper bien, ¿no? Pues yo creo que lo raro es eso. Hmm. Vale, a nivel por ejemplo, táctica o incluso la técnica para ir en el pelotón, ¿hay diferencias en el ciclismo femenino y en el masculino? Por ejemplo, ¿no? Que una cosa que a veces se dice que en el ciclismo femenino hay como más rivalidad en el pelotón o más o cuesta más pelear la posición. Y no sé si eso lo has visto de alguna forma y si se trabaja también de alguna forma. Hombre, yo creo que la mujer sí que es más competitiva en ese sentido porque, bueno, en hombres se ve que una vez que se ha hecho la carrera y se puede hacer una grupeta, pues en la grupeta, aunque se vaya yendo rápido, pero ya no se lima tanto y ya pues se llega a meta conforme estás.
Y en mujeres sí que es cierto que se rompe la carrera en 4 grupos y en el tercer grupo todavía se sigue metiendo manillar, se sigue intentando sprintars. Esa competitividad yo creo que sigue habiéndola y bueno, no lo sé por qué es, si por la diferencia de género o porque las mujeres pues les gusta dar el tope hasta que llegan a meta, ¿no? Y a nivel técnico trabajarlo, pues yo ahí te diría que ya más cada uno. Hay chicos que igual tienen más dificultades técnicas y que por supuesto hay que trabajarlo, pero en mujeres te diría que lo mismo, que si no se traza bien hay que intentar trazar bien para mejorar y bueno, y lo mismo de una posición en el pelotón. Al final el ser capaz de ser más eficiente, ¿no? De con tu energía pues poder ir mejor colocada, comerte menos látigos, es muy importante, pero tanto en hombres como en mujeres. Muy bien. Pasando, si quieres, un poco a otro tema, más en el campo de los chicos, ¿cómo es, por ejemplo, pues, empezar con un corredor en sub-23, ¿no? Como empezaste con Richard, y seguir ese camino hasta terminar en la victoria de una gran vuelta? Hombre, pues para mí fue un colofón, ¿no? Sí que es cierto que Richard lo ha puesto fácil porque pues es un motor muy potente, ¿no? Con una cabeza muy bien amueblada y el tener las cosas tan claras, pues te lleva a eso, ¿no? Richard vino aquí pues dejando en Ecuador a su familia un hijo pequeño de 2 añitos y bueno, ya sabía rechazando incluso un contrato profesional en un equipo de Colombia, ¿no? Pero él tenía claro que quería venir a Europa para bueno, demostrar de lo que era capaz de hacer y la verdad que lo fue haciendo, ¿no? Él fue creciendo muy rápido, sí que es cierto que muy rápido, porque ya el primer año aquí enseguida pues corrió Valenciaga, hizo segundo, luego ganó Vuelta a Navarra y ya de ahí dio el salto enseguida a profesionales como Movistar, ¿no? Al año siguiente ya corrió la Vuelta, al año siguiente ya hizo cuarto en el Giro y al año siguiente ya ganó, ¿no? Sí que la verdad que yo cuando he trabajado con él siempre ha intentado hacerlo lo mejor posible en cada competición, ¿no? Al final, cuando te encuentras un corredor de estas características, pues es que te lo pone muy fácil, porque es que lo tiene tan claro que confía tanto que dice, lo que me pongas que yo lo voy a hacer, ¿no? Y luego su genética, ¿no? Que es que vivir a 3.000 metros con esas condiciones, pues bueno, pues le han ayudado a ser quien es. Esa autoconfianza que dices, también la he visto en algunos compañeros que ha sido... hablas con ellos y piensas, joder, es que esta persona tiene una cabeza que va a llegar a llegar lejos. ¿Crees que al final la clave de última del éxito es precisamente esa mentalidad? Desde luego, yo creo que sería la primera. Lo primero te lo tienes que creer, que tienes que ser capaz de poder hacer eso. Y a partir de ahí, poner una hoja de ruta para poder llegar a ello. Sí. Richard, por ejemplo, yo te digo, cuando él fue cuarto en el Giro, que, a ver, yo fui la primera sorprendida de ganar una etapa y ser cuarto. O sea, yo digo, bueno, en Asturias había ganado, pero de ganar una vuelta como es Asturias a luego ganar, o sea, hacer cuarto en un Giro, pues había bastante diferencia, ¿no? Y bueno, él cuando vino de ese Giro, tenía muy claro ya lo que quería para el año siguiente. O sea, no había que decirle nada. Esta es una pregunta a lo mejor un poco difícil, pero ¿qué características psicológicas observas en los chicos o chicas que has visto que han llegado más lejos o que has pensado, joder, qué mentalidad tiene?
Yo, por ejemplo, en Richard te puedo decir que analiza muy bien a sus rivales, ¿no? Él cuando, antes de estar compitiendo en el Giro, ya estaba fijándose en Tirreno a ver cómo, a qué intensidades pues se aguantaban los 4 minutos máximos o esos puertos a qué intensidades se subían porque ya se estaba preparando para decir, bueno, si esto lo subimos así, si yo soy capaz de dar esto más, pues bueno, pues igual tengo esa posibilidad de poder ser el más fuerte en la montaña o no, o analizo el recorrido y veo que tengo 3 cronos, sé que las tengo que preparar porque hay otros rivales que son más fuertes que yo en esta disciplina, ¿no? Al final, en corredores, yo en Richard veo el conjunto, pues eso, ¿no? Que analiza muy bien a sus rivales y luego sabe qué características suyas tiene que potenciar para intentar llegar a ese 100% y una vez analizado el recorrido, pues trabajarlo de la mejor manera, ¿no? En chicas te diría que lo mismo, ¿no? Pues Alicia, por ejemplo, es una corredora muy inteligente y siempre sabe estar en el sitio. Otras veces pues por condiciones que igual no ha podido estar, pero lo normal es que esté en el sitio, ¿no? Y al final ese tipo de corredores son muy válidos en cualquier equipo porque en un momento clave la tienes ahí, ¿no? Hay un pinchazo de la líder y ahí está la Alicia para poder dejarle la bici, ¿no? Te estoy diferenciando pues entre un Richard que está para disputar las grandes vueltas y una, pues bueno, trabajadora de equipo como es Alicia, pero que a la vez te puede ganar o puede hacer segunda en una vuelta a Valencia o tercera en una etapa de la Vira, pues en carreritas que se llegan a grupos reducidos y también ella sabe que tiene la posibilidad de poder ganar. Genial, muy interesante. Yosune, una cosa, no sé si puedes decirla, pero no te voy a preguntar por datos absolutos, sino, por ejemplo, para un sub-23 que nos esté escuchando. Yo me acuerdo cuando vino Richard, que vamos, arrasaban las carreras, pero en vatios kilos, por ejemplo, ¿qué evolución puede haber habido desde ganar carrera en sub-23 a ganar el Giro de Italia? No sé si nos lo podrías decir. Pues yo te diría que bueno, un sub-23 que, bueno, pues hay sub-23, pues te voy a hablar de Ayuso, ¿no? Que va a pasar de ser juvenil a directamente al profesionalismo, pues sí, él en juveniles ha demostrado que desde luego tendrá muy buen bateo kilo para hacer todo lo que ha hecho, lo necesita, ¿no? Pero además de eso, yo creo que pues necesitamos todo un aprendizaje, ¿no? De lo que es correr una vuelta de una semana, una vuelta de 2 semanas, el pasarlo mal encima de la bicicleta y que también nos deja mucho más aprendizaje, que hay veces que incluso es más importante que ese vatio kilo, ¿eh? Que Sí, sí. el saber correr pues dentro de un pelotón. Al final yo lo que me he podido dar cuenta es que el World Tour es una categoría muy exigente, ¿no? Que necesitas un aprendizaje muy grande en su 23. ¿Por qué? Pues porque se va todo el día muy rápido en el llano y es que luego se sigue apretando, ¿no? Y los puertos se están subiendo, pues yo qué te voy a decir, a 5,5 vatios kilo, por ejemplo, y el último puerto son capaces de subirlo por encima de 6, ¿no? Y un juvenil o un sub-23, yo creo que estaría desvirtuando si ahora mismo quiere entrenar de esas maneras, de decir, va, pues venga, hoy vas a hacer 6 puertos y el último intentar subirlo a 6. Pues no, al final un sub-23 lo que tiene que hacer es prepararse para su categoría, ¿no? Y luego,
sigue progresando, ya tendrá ese tiempo de ir mejorando esos márgenes, pero lo que tiene que hacer lo primero es decir, venga, tus carreras son de 150 kilómetros, pues hay que prepararse para llegar al último kilómetro y ser el más fuerte, ¿no? Eso desde luego. Pero no solo centrarse en 5,5 vatios kilo o 6 o dar el último sprint a no sé cuánto, que también, pero no reflejarse tanto en los profesionales, que si llega ya tendrá tiempo de saber en qué tiene que mejorar, porque la categoría se lo va a decir desde el primer día. Sí, sí. Y centrarse más, ¿no? En profesionales, en la resistencia, en el fondo, que a lo mejor en 20 minutos que puede tener también un sub-23 muy, muy bueno, ¿no? Eso es, eso es. Al final, yo creo que un sub-23 que está para dar el salto, pues bueno, es un año que puede decir, venga, pues voy a hacer una concentración en altura porque quiero preparar pues campeonatos o Vuelta a Navarra, campeonatos, carreras importantes, ¿no? O el Giro sub-23, por ejemplo, o el Giro de Aosta, si tiene la posibilidad de correrlo, o Vuelta a Valencia, ¿no? Pero pues ya introducir cosas para la mejora del entrenamiento, pero en su persona mismo, ¿no? Y que esa experiencia le valga, pues luego si consigue dar el salto a profesionales, ¿no? Pero para mí sería correr demasiado si ya solo estamos mirando los datos de los profesionales e intentamos copiar eso, ¿no? Yo creo que el proceso es diferente, creo que la categoría sub-23 te brinda esa oportunidad de aprender a ser ciclista y eso no solo es mover vatios y tener esos números, sino que seas capaz de manejarte bien y bueno, y aprender de lo que se trata, ¿no? Ser ciclista, que no solo es de decir subir el último puerto a 6,2 vatios kilo, que no, que para poder hacer eso hay que saber ir bien colocado en el pelotón, ir guardando energía donde hay que guardar, gastar donde hay que gastar y bueno, yo lo veo así. Sí. Que es mucho más ciclismo que mover los pedales. Eso es. Muy bien. Y bueno, si tuvieses que dar uno o dos consejos a ciclistas junior, sub-23, chicos, chicas que nos estén escuchando, ¿qué les dirías? Yo, pues que nunca se olviden de disfrutar, porque dan pedales y bueno, que intenten siempre guardar esa ilusión, ¿no? Que al final esa ilusión de intentar conseguir pues progresar en el mundo de la bicicleta, que ya no te voy a decir ni ser profesional, sino progresar, mejorar, aprender, pues que no se olviden de por qué empezaron a ser ciclistas, ¿no? Que al final esas ilusiones y emociones que se tienen desde niños, yo creo que muchas veces Froome está ahí después de la lesión que ha tenido, pues porque a él le apasiona ser ciclista. O te voy a decir Valverde, ¿no? Pues con la edad que tiene, ¿por qué sigue siendo ciclista? Pues porque no le cuesta salir a entrenar, ¿no? Que es hacer su trabajo, pero es su pasión a la vez, ¿no? Yo les diría eso, que no se olviden de eso, que el ciclismo no se puede convertir en algo de es que me tengo que cuidar, es que tengo que descansar, es que no, son cosas que las haces porque tú quieres, porque crees que es mejor para ti y porque es lo que te apetece hacer, ¿no? Eso es, joder, genial, genial, Josune. La verdad que precisamente eso, ¿no? Porque el que crea que va a poder llegar a cualquier sitio sin haberse tropezado 500 veces, se equivoca. Y si no tiene esa motivación interna, ¿no? Ese fuego, al final, antes o después la va a acabar dejando en una de esas, ¿verdad? Eso es. Y a mí sobre todo, pues en estas categorías más inferiores, pues el que despunta enseguida, pues hay veces que yo creo que es que les viene bien pues un pequeño bachecillo, ¿no? Para saber lo que es pasarlo mal, ¿no? De decir, me he caído 3 veces seguidas y en las 3 siguientes carreras, me ha costado un montón, pero bueno, otra vez que estoy para adelante, ¿no? Yo creo que el saber levantarse
hay que aprenderlo y si siempre te va todo muy, muy bien, el día que algo se te tuerce, pues que luego es muy difícil por ti mismo salir, ¿no? Si durante ese proceso de aprendizaje no has tenido pequeñas caídas. Pues sí, una frase que me gusta es que el ciclismo es demasiado duro para que no te guste, ¿no? O sea, al final es que todo viene, es todo sufrimiento, todo son cosas duras o que no son agradables al que no disfrute de eso. Sí, la verdad que es una frase... claro, que para el que le apasiona, pues esas 5 horas igual pues es su momento de placer, ¿no? Y no se le hacen tan duras. Sí. Muy bien, Yosune, pues muchísimas gracias por venir al podcast. Simplemente para antes de despedirnos me gustaría pues, preguntarte si o el que quiera ponerse en contacto contigo, si hay alguna forma de que puedan hacerlo, y también que nos dejes o que nos digas una canción que te guste y terminamos con ella. Bueno, pues yo te diría la canción, pues la de Pau Donés, que está sonando ahora por todos lados, pero bueno, yo sí que es cierto que muchas veces me la pongo para trabajar porque me relaja y bueno, y me ayuda a concentrarme. Y bueno, tengo una cuenta de Twitter que aunque no soy muy activa en ella, porque al final pues creo que me llevaría a invertir demasiado tiempo y ahora mismo no dispongo de él, pues bueno, me puede escribir por ahí tranquilamente sin ningún problema. Genial, pues bueno, un abrazo, Yosune, gracias por venir. Nada, muchas gracias a vosotros. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.